días a todos. Damos gracias a Dios. Estamos en vivo. Hoy estamos transmitiendo en vivo. No hay mensaje grabado hoy. Son las 11 horas 47 minutos en la pantalla aquí. Estamos en vivo, transmitiendo a través de Facebook. Y los que están conectados con nosotros pueden dejar en sus comentarios para que podamos ir sabiendo quién está conectado y poder irlo saludando. Damos gracias al Señor por tantas bendiciones que hemos tenido en este último tiempo. Damos gracias al Señor por cómo Dios está obrando en las diferentes vidas de las personas en la iglesia aquí en Unquillo. Damos gracias al Señor por su provisión infinita y sobrenatural, como es la provisión de Dios siempre, a pesar de las circunstancias difíciles. Damos gracias a Dios por el cuidado que Él está teniendo por nosotros y en manera particular doy gracias a Dios por el privilegio de estar compartiendo también la palabra de Dios en esta mañana. Mientras ustedes pueden ir buscando sus Biblias, o en sus Biblias mejor, la segunda carta de los Corintios, el jueves en la reunión de oración. Si usted, ya que estamos, usted quiere participar de nuestras reuniones de oración, comuníquese con nosotros, déjenos un mensajito a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram y WhatsApp, para que le podamos pasar el ID y la contraseña para que pueda participar de nuestras reuniones de oración. Y como siempre digo, no solamente queremos orar por usted, sino también, si está a nuestro alcance, ayudarle en proveer por sus necesidades. Es nuestro deseo ayudarle con sus necesidades. Como les decía, el jueves en la reunión de oración estoy teniendo esta confusión. Vamos al texto y digo Primera de Corintios. Es una carta la primera de los Corintios, que me impactó mucho, muchas enseñanzas que hay, que ya la estuvimos viendo, ya se predicó, y ahora estamos en Segunda de Corintios. Bromeaban conmigo algunos hermanos de que el pastor está viejito y se equivoca. Sí, está viejito el pastor y se equivoca, pero bueno, vamos al texto de esta mañana en Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a terminar de compartir el capítulo 6 y espero con la ayuda de Dios poder compartirles la tremenda bendición que ha sido esta parte de la palabra de Dios para mi vida. Quiero que usted tenga en mente algo. La semana pasada, estuvimos hablando de cómo Pablo tenía credenciales suficientes para respaldar su ministerio y para, si quisiera, también gloriarse de su ministerio, pero él decía algo muy, muy importante. No voy a hacer ninguna cosa que sea de tropiezo para el Evangelio. No voy a hacer ninguna cosa que sea de tropiezo para el Evangelio. No damos a nadie, dice Pablo en versículo 3 del capítulo 6, ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado o despreciado. Cada cosa que Pablo hacía era con el fin de que el ministerio, el evangelio, la cultura de hacer discípulos dentro de la iglesia no fuera estorbada por sus acciones. Pablo tenía tremendo afecto por la iglesia de Corinto. Entonces, en este párrafo, en esta porción, piense en esto, en un padre hablando con sus hijos. Y estos hijos no están andando bien, no están caminando bien con el Señor. Han recibido la instrucción. Pablo ha tenido que darles un buen regaño, como un papá, un buen reto por sus acciones equivocadas. Pero ¿por qué los reta? ¿Por qué les dice? Hermanos, están yendo al mundo. Están queriendo traer al mundo adentro de la iglesia. En vez de ustedes ser influencia en las personas que no tienen a Cristo, las personas que no tienen a Cristo están siendo
de influencia para ustedes. Están copiando y teniendo dentro de la iglesia un montón de acciones, de actitudes que no les convienen. Pablo está compartiendo su corazón con sus hermanos amados de la iglesia de Corinto. ¿Por qué Pablo está exhortando muchas veces con fuerza y con dureza a los hermanos de la iglesia de Corinto? Porque los amaba. Porque le interesaba que ellos crecieran. Pablo oraba. Dice, lo veíamos la semana pasada, en desvelos, en ayunos. Pablo nos da a entender en este texto, o les da a entender también a los hermanos de la iglesia de Corinto, que él pasó tiempo de desvelo en oración y ayunando para tener una mayor intimidad con el Señor, para poder ministrar mejor a los hermanos de esta iglesia. Pero vamos a estar en los versículos 11 hasta el 18 en esta mañana y piense, como le decía, Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Pablo hablando a la iglesia de Corinto como un padre amoroso que quiere reconciliarse con sus hijos, Entonces está exhortando a la iglesia de Corinto, cerrando esta porción de la carta como un padre. Y dice versículo 11, si usted me acompaña, capítulo 6, versículo 11, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El primer punto que vamos a compartir en esta mañana es que Dios tiene un deseo permanente de reconciliarse con nosotros. Dios tiene un deseo permanente de reconciliarse con nosotros y generalmente el problema no está en el Señor, el problema está en nosotros, que como dice Pablo acá, nos ponemos estrechos. Nos ponemos estrechos. Pablo dice, oh Corintios, queridos hermanos, he pasado tiempo exponiéndoles los principios bíblicos, la palabra de Dios. Está poniendo su pasión ahora diciendo, hermanos queridos, nuestra boca se ha abierto para compartirles la palabra de Dios. Nuestro corazón está abierto, ensanchado. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Todo lo que Pablo está predicando, él lo practica. Él practica lo que predica. Es un testimonio vivo de lo que está hablando. Genuinamente él amaba a los hermanos de Corinto como un padre. Y está haciendo una ilustración, por decirlo de alguna manera, de cómo Dios nos ama. Dios nos ama como un padre. Él quiere que tengamos una relación real y personal y una comunión permanente con Él. Y el pecado, hermanos y amigos, afecta esta relación con Dios. Si sos un hijo de Dios, tenés la seguridad de 100% de que sos un hijo de Dios. Realmente, cuando pecas, cuando peco, esa comunión, esa desobediencia a mi Padre Celestial, quebranta mi comunión con Él. Si no tenés la seguridad de ser un hijo de Dios, todavía no tenés una comunión real con Dios.
y el pecado que hay en tu vida no te va a permitir tener una comunión real con Dios. Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Corinto, nosotros no estamos estrechos en vosotros. Nosotros no estamos estrechos en vosotros, pero ustedes son estrechos en su propio corazón. Pablo les está diciendo, hermanos, yo quiero arreglar las cosas, quiero que nos reconciliemos. Quiero que entiendan, hermanos, que el problema es el pecado. El pecado que estamos permitiendo en nuestras vidas. El pecado que puede ser diferentes pecados. El orgullo es un pecado. Mi orgullo, creerme mejor que otro, es un pecado que quebranta mi comunión con mi hermano. Y quebranta mi comunión con Dios. Es decir, no necesito a Dios. Yo puedo hacerlo solo. Pablo les dice, no estamos en estrechos. Le está diciendo, queremos arreglar. Queremos que podamos entender, sentarnos y, una vez más, hablar estas verdades espirituales. Nuestra boca se ha abierto, nuestro corazón se ha ensanchado. Les dice, ustedes están estrechos en su propio corazón. El problema era que los hermanos de la iglesia de Corintio estaban poniendo restricciones o levantando la guardia para que la situación no se solucionara. Seguían demasiado aferrados a sus propias convicciones, a lo que ellos creían que debía ser o cómo ellos creían que debían ser. Ellos habían sido tremendamente influenciados por la cultura griega. Están en una ciudad muy influenciada por toda la cultura griega y romana. Habían traído toda esa cultura griega y romana a la iglesia y muchas veces todo eso era tan importante o más importante que lo que la palabra de Dios decía. Lo que los hombres decían era más importante que la palabra de Dios. Hermanos, hoy en día en nuestras iglesias está pasando estas cosas. Estamos tan enfocados en lo que el hombre dice o en la posición de tal persona o de cual persona, que en lo que la palabra de Dios dice, en la verdadera doctrina. Lo más importante, hermanos, no es lo que yo crea o mis convicciones de la palabra de Dios. Lo más importante es lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. Eso es lo más importante. Y estar abiertos a entender cuál es la verdad y cómo la verdad va a afectar nuestras vidas. Y Pablo les dice que él está abierto a esto. Él quiere que ellos puedan cambiar, ayudarles a cambiar. Y él ahora les va a decir cuál es el problema. Una vez más les va a decir cuál es el problema para terminar este párrafo de la carta. Pablo les dice cómo pueden estrechar el amor con Él, cómo pueden estrechar su amor con Dios principalmente. Hermanos, hemos venido hablando de esto, queridos amigos, hemos venido hablando de esto. Nuestra relación primeramente es vertical con Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro horizontal, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la forma en la que vamos a tener comunión con Dios y comunión con nuestros hermanos. Estar abiertos o no estrechos, para usar los términos de la carta, con Dios y con mis hermanos. Mi predisposición a solucionar cualquier inconveniente con mi hermano puede ser abierta o estrecha. Mi predisposición a mantener mi comunión con Dios de manera correcta puede ser abierta o estrecha. Pablo les va a decir una vez más cuál es el problema y les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento. Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento, les está citando el libro de Deuteronomio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El problema no es que uno se relaciona con o no se relacione como hijo de Dios con las personas que no tienen la misma fe. El problema o el inconveniente es que copiemos o vivamos de la forma en la que las personas que tienen diferente fe que la nuestra viven, o que adoptemos sus actitudes, sus acciones, que inclusive mezclemos, o como dijo Pablo, adulteremos el mensaje de la palabra de Dios, mezclándolo con estas filosofías humanas para poder llevarnos bien con las personas. No tengo que adulterar el mensaje, porque yo no hago el mensaje. Soy un heraldo, un proclamador del mensaje. No vengo para negociar por el mensaje con las personas. Estoy para decir cuál es el mensaje. Pablo dijo, ¿cuál era el mensaje? Yo tengo que decirle a las personas, reconciliados con Dios. Lo veíamos en el capítulo 5, reconciliados con Dios. Esto que Pablo va a mencionar ahora es el problema que impide la reconciliación con Dios. Yo no estoy para decirle, bueno, mire, no es tan así. Si usted pudiera hacer algunas cosas buenas, usted también podría arreglarse con... No. El mensaje del Evangelio es claro y lo voy a decir cada oportunidad que tenga. Dios es un Dios santo que no puede tolerar el pecado en su presencia. Dios es un Dios justo que no puede dejar pasar por alto o sin juzgar nuestro pecado. Pero también es un Dios amoroso que proveyó la solución para este problema, que es Jesucristo dando su vida en la cruz del Calvario. Y también es un Dios misericordioso que quiere darle esa justicia de su Hijo a usted, si usted se arrepiente de sus pecados y pone toda su confianza solamente en Jesucristo como su Salvador. Este es el mensaje, sin adulterar, claro, del Evangelio. Usted puede recibirlo o rechazarlo. Eso es algo entre usted y Dios. Y como hijo de Dios tengo la responsabilidad de compartir este mensaje. Parece que los hermanos de Corinto tenían tanta influencia del mundo exterior que ellos estaban mezclando el mensaje, al punto que se adulteraba el mensaje, al punto de que estaba haciendo lo mismo todo. Estaba haciendo lo mismo todo. Es cierto que este texto de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos es un texto que se ha usado muchas veces en relación a enseñar en cuanto al matrimonio entre un creyente y un no creyente. Me compartía un joven hermano de que la enseñanza es que prohibía este texto de Deuteronomio poner a dos animales distintos en el yugo. Poner a dos animales distintos en el yugo. Porque estos dos animales podían tener no solo diferentes tamaños, sino también diferentes fuerzas. Entonces se ponía dos animales iguales, de la misma naturaleza. De la misma naturaleza. Una vez me pregunta un hermano querido, me dice, pastor, hay un amigo que me ofreció la oportunidad de hacer un muy buen negocio, pero él no es cristiano y este negocio sería de mucha bendición para mí porque tendría muchos ingresos, me iría muy bien económicamente. Y él no tiene ningún problema en que yo esté los domingos en la iglesia. Entonces, yo traté de no desanimarlo, en cierto sentido, al hermano de su deseo de iniciar un negocio propio, pero le dije, bien,
¿Qué pensarías vos de alguien que se compromete a trabajar en un negocio y te empieza a decir, este día sí, este día no, este día sí, este día no, este día sí, este día no? Entonces, con toda, no digo autoridad, pero no encuentro la palabra, pero con toda, podría decir, al final el que está trabajando y haciendo todas las cosas soy yo y vos no estás haciendo nada. En algún momento, el incrédulo que no tiene la convicción de poner a Dios en primer lugar, va a querer que yo haga lo que él hace. El hermano, en un principio, le vi su carita, ¿no? Pero entendió de que la prioridad era Dios. Y Dios ha bendecido la vida de este hermano grandemente. Y puedo ver el crecimiento que este hermano está teniendo en su vida. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No podemos poner lo santo y lo inmundo juntos. No va a haber bendición ahí. No va a haber bendición ahí. Si una persona, un varón o una mujer se casa con un varón o una mujer incrédulo, lo más probable que pase es que sea una lucha permanente para toda su vida y también para la vida de sus hijos. Y también para la vida de sus hijos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Va a haber ataques, va a haber diferencias, va a haber acusaciones al creyente principalmente por su fe. La mayoría de los testimonios que conozco de personas, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los testimonios que conozco de personas jóvenes que dijeron, no, yo me voy a casar con ella porque yo la voy a traer al Evangelio, o yo me voy a casar con este joven porque yo lo voy a traer a los pies de Cristo. La mayoría de los casos ha sido lo contrario, no solo que no lo trajeron a Cristo, sino que estos jóvenes fueron arrastrados al mundo y alejados de la voluntad de Dios. Pablo dice que ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Los cristianos de Corinto eran muy afectuosos, muy cariñosos, ellos estaban tratando de recibir a todos, pero el problema es que sí, venga, conozca la verdad, escuche la verdad, todos son bienvenidos a escuchar la verdad, pero no validamos la injusticia. No le vamos a decir que está bien que usted peque, para que usted se sienta bien. Usted puede venir, reunirse, escuchar la palabra de Dios, pero no le vamos a decir que está bien. El pecado es pecado. Dice, la Escritura dice, hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y en este mundo, esto ha sido siempre así. Siempre así. A lo largo de toda la humanidad. Si usted lee la primera carta a los Corintios, va a ver que lo que estaba pasando tan grave en esta iglesia de Corinto, había una de las cosas graves que pasaba en esta iglesia, es que estaban permitiendo un pecado tremendamente grave. El hijo estando con su madrastra. Y lo estaban escondiendo bajo la alfombra. Pero no es el tema que quiero compartir completamente esta mañana. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aceptar las tinieblas en comunión de la luz no es posible. Donde hay tinieblas, no hay luz. Y donde hay luz, no hay tinieblas. Donde está Cristo, no está Satanás, o Belial, como dice acá. Está usando una palabra prestada del hebreo, que significa inutilidad o iniquidad. Pablo está usando esta palabra para representar al diablo, para representar a Satanás. Este término que significa inutilidad o que significa iniquidad representa todo lo que el sistema de este mundo promueve en contra de lo que la fe verdadera promueve. La fe verdadera promueve la vida.
Belial o Satanás promueve la muerte, el pecado, la destrucción. Hay dos cosas que desde el principio de los tiempos Satanás está atacando. Dos instituciones que Dios creó. La familia y después, desde que está la iglesia, la iglesia. Satanás quiere destruir estas dos cosas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La luz debe influenciar a las tinieblas. Si la habitación está oscura y usted enciende una luz, por más pequeña que sea, alrededor de esa luz, las tinieblas no van a estar más. Debemos ser luz, hermanos, a este mundo que está en tinieblas. Debemos resplandecer a las personas el mensaje del Evangelio para que sus vidas sean transformadas por medio del obrar de Dios y realmente puedan vivir vidas abundantes. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué acuerdo, dice, hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No se puede, hermanos. Somos templo del Espíritu Santo. Deberíamos mostrar al Dios vivo y verdadero. Yo sé que mi carne, mi naturaleza, muchas veces nos impide mostrar a Cristo. Pero debería despojarme, como le dijo Pablo a los Efesios en capítulo 4, despojarme del viejo hombre y revestirme o vestirme del nuevo, creado según Cristo para buenas obras. Obras o acciones en mi vida que muestren o que den la gloria a Dios. Den la gloria a Dios. Dijo Pablo en 1 Corintios en el capítulo 6, no por casualidad, quizás Dios lo dejó así, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, Dios es un Dios celoso, nos anhela, no nos comparte con nadie. Él nos compró, no con dinero, nos compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y ahora va a citar Pablo un texto del libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 26 y 27, y dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Apartaos, no toquéis lo inmundo. Apartaos, salid del medio de ellos. Es muy importante entender que Pablo no está diciendo que los corintios deben cerrar las puertas de sus casas, las puertas de la iglesia y no recibir a nadie ni juntarse con nadie. Pablo está diciendo que no se mezclen en sus acciones, en sus actitudes, que no copien los pecados, que no cometan los mismos pecados. Pensando en la persona de mi Señor y Salvador, a él se lo acusaba de ser glotón y borracho y amigo de pecadores. Sin embargo, la Biblia dice que él fue igual que nosotros como hombre, pero sin pecado. Entonces, no pudo haber sido glotón y no pudo haber sido borracho. Pero él quiere que nosotros seamos amigos de los pecadores. Las personas que están sin Cristo necesitan ver a Cristo a través de nosotros. Ellos ya ven al mundo en sus propias vidas o en las vidas de las personas que están sin Cristo. Necesitamos reflejar a Jesucristo.
salid de en medio de ellos, apartaos, quiere decir que dejemos de amar las cosas de este mundo y empecemos a amar más y más a nuestro Dios. Más y más a nuestro Dios. Es ahí cuando realmente vamos a reflejar a Dios. Vamos a honrar a Dios como nuestro Padre. Vamos a respetar a Dios como nuestro Padre y vamos a obedecer a Dios como nuestro Padre. Y nuestra comunión vertical con Dios va a estar permanente o va a ser permanente. Cada vez que yo quebranto la voluntad de Dios o desobedezco, rompo mi relación con Él, rompo mi comunión con Él. Debo aprender a obedecer lo que Dios me está diciendo. Una vez más, Jesucristo era amigo de los pecadores. Así lo llamaban, es amigo de pecadores. Si como hijo de Dios pensás en que sos mejor que los pecadores o mejor que un hermano que está recién aprendiendo los rudimentos de la fe, estás en problema. Yo estoy en problema si pienso eso. No soy mejor que nadie. Tener más conocimiento bíblico no me hace mejor que nadie. Nadie es mejor que Jesucristo. El propósito de mi vida es reflejar a Dios a lo largo de mi vida y cada día más y más. Pablo está diciéndoles, hijos queridos en la fe, mi deseo es que ustedes entiendan o puedan ver, mejor dicho, que viviendo una vida pecaminosa, su comunión con Dios va a estar quebrantada y nuestra comunión también. Abran su corazón al Señor primeramente. Arreglen su comunión con el Señor, entendiendo que no podemos vivir sirviendo a dos señores. No se puede servir a Dios y servir a Belial. No se puede estar en el medio. Debemos tomar una posición. Y la posición que debemos tomar para tener comunión con Dios y comunión con los hermanos es la posición de Cristo. Caminar como Cristo caminó. Vivir como Cristo vivió. Y eso es un proceso de sacrificio, de entrega, sacrificio vivo, como dice Pablo en la carta a los Romanos, un sacrificio vivo cada día. Jesucristo dijo, tome su cruz cada día y sígame. Es una decisión diaria. Hermanos, termino con esto. Pablo tiene tremendo deseo de solucionar y arreglar con los hermanos de Corintio. Y quiero que apliquemos esto a nuestras vidas. Dios siempre tiene el deseo permanente de mantener la comunión con nosotros como sus hijos amados. Como dije, si sos un hijo de Dios, Él quiere tener una comunión íntima siempre con vos. No ocasionalmente, no los domingos, no solamente el día de la reunión de oración, no cuando estás en un estudio bíblico, siempre, cada día. Dios anhela tener comunión conmigo, cada día. Y como dije, si todavía no tenés la seguridad de tener esta comunión íntima con Dios, queremos ayudarte a que puedas saber o conocer cómo tener esta comunión íntima con Dios. Es algo que va a transformar tu vida verdaderamente. Te va a hacer verdaderamente libre en este mundo de esclavitud. Hermanos, les animo a orar y pensar en esto. Solamente vamos a poder estar bien con nuestro Padre si nos comportamos como hijos amados, que dejamos el yugo desigual, que dejamos la injusticia, que dejamos, como dice Pablo, la comunión con las tinieblas, que dejamos
o que reflejamos a Cristo como templos del Dios viviente. Ahí vamos a tener verdadera comunión. Les animo a estar orando y estar repasando esta porción y a estar una vez más tomando la decisión de si hay algo en tu vida que necesitas arreglar con Dios, arreglarlo hoy mismo. Como veíamos la semana pasada, aquí y ahora. Aquí y ahora. Hermanos, amigos, muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Realmente un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios y, como les dije, queremos orar por ustedes, por sus necesidades y también queremos ministrar o proveer por sus necesidades si está dentro de nuestras posibilidades. Por favor, no dejen de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, Entonces, hermanos, amigos, quiero que piensen en esto que hemos estado compartiendo esta mañana, Dios es un Padre amoroso que está esperando que yo tenga una comunión íntima, real y personal con Él. ¿Qué es lo que lo impide? Generalmente que yo estrecho mi corazón en vez de abrirlo. Oro por ustedes, que tengan un excelente domingo y una excelente semana. Recuerden, jueves a las 20 horas, reunión de oración. Si usted quiere participar de nuestra reunión de oración, déjenos un mensajito, contáctenos a través de las redes para que podamos enviarle el ID y la contraseña de la reunión. Que tengan buen domingo. Dios les bendiga.